La Edad Media. El periodo histórico que va desde el siglo V hasta el siglo XV y que se ubica en el territorio europeo comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza con la caída del Imperio Romano de Oriente y la expansión europea. Hablando de su economía, era basada en la agricultura y se organizaban en torno al feudo. El bosque sirve como complemento de la alimentación, ya que podían recolectar frutos, huevos, hongos, pero también estaba la caza de animales salvajes, como por ejemplo el jabalí. Obtenían la madera de la frontera del feudo, que era un lugar peligroso. Habían bandidos, animales salvajes, personas que optaban por una vida libre, o sea, que fuera de la sociedad y fuera de la ley, que eran las brujas, los locos y etc. La cultura. Su cultura era teocéntrica. Teo significa Dios y céntrica significa centro. O sea que Dios era como el centro de todo y era la base de su cultura. La vida de las personas en ese momento se organizaba en torno a la iglesia y el cristianismo. Habían 3 temores, que era la guerra, el hambre y la peste. Hablando de su sociedad, era una sociedad estamental, se dividía en estamentos. Cada estamento se definía por un lugar de nacimiento y por la familia, y no había movilidad social. Habían 3 estamentos, que era la nobleza, el clero y los campesinos. La nobleza eran los señores feudales, los reyes y su familia, los condes, marqueses, etc. y sus familias, y los caballeros y sus familias. Y ellos eran los que guerreaban. Después estaban los cleros, que eran los funcionarios de las iglesias, que habían altos y bajos. Los altos eran los obispos, cardenales, papas, etc. Y los bajos eran los sacerdotes, y ellos eran privilegiados y eran los que rezaban. Los campesinos. Habían 3 tipos de campesinos, que eran los libres, los trabajadores y los siervos. Los siervos significaban que eran adscriptos a la tierra. Ellos no eran privilegiados. Trabajaban y pagaban impuestos al rey y al señor feudal y a la iglesia. Trabajaban la tierra de los nobles a cambio de casa, comida y protección. La política era un poder fragmentado de monarquías débiles y que el gobierno se encargaba del sector feudal, de los sectores feudales.